una vez más vamos a seguir compartiendo la carta a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses. Es un mensaje, es un versículo cortico. Yo creo que uno de los versículos más cortos que hay en la Biblia. Eso está en primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, vamos a buscarla acá. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ok. Es cortico. Primera Tesalonicenses 5, versículo 16. Y dice, está siempre gozoso. Ese es el versículo que vamos a leer hoy. Está siempre gozoso. Amén. Estar siempre gozoso. Y el título del mensaje es ¿por qué la felicidad se me esconde tanto? ¿Por qué la felicidad se me esconde tanto? ¿O por qué no encuentro la cara de la felicidad fácilmente, como usted le quiera colocar? Bueno, admiro a Pablo en cuanto a este pequeño versículo donde le da un consejo o una sugerencia peculiar, una sugerencia, ¿cómo le digo yo? Fuera de serie, porque la vida de Pablo en todo momento corría peligro, ¿ya? Pablo tenía muchos enemigos y dichos enemigos querían tener la cabeza de Pablo cortada en sus manos. Sin embargo, Pablo, en medio de tanta oposición, Pablo tenía un espíritu de valentía, y no solamente de valentía, sino que Pablo, a través de esa fe, él veía las dificultades de la vida de una manera positiva. Ya, por lo general, cuando un hijo de Dios está pasando por múltiples pruebas, dificultades, muchos de esos hijos de Dios anhelan que la trompeta del fin de los siglos suenen y de esa manera ser arrebatado y encontrarse con el Señor y darle un abrazo al Señor. Muchas veces todos hemos sentido esos momentos difíciles que anhelamos que el Señor venga y tome control y nos lleve y descansamos de tantas circunstancias difíciles. Sin embargo, si nos damos cuenta que a principios del siglo se cuenta que los cristianos eran admirados por la valentía, oye, y su gozo permanente. Una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, pero era una iglesia controlada por el Espíritu Santo. El doctor Rendell Harris dice que halló un antiguo manuscrito escrito por un tal Aristides. Impacta lo que Aristides copia en ese manuscrito. Aristides era un filósofo ateniense. Aristides era un filósofo ateniense del comienzo del siglo II. Y dice así, miren qué lindo, dice, los cristianos cumplen escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viven honesta y sabiamente, tal como su Señor les mandó. Cada mañana en todo lugar oran y alaban a Dios por sus beneficios recibidos, dándole gracias en todo. Si alguno de ellos muere, se regocijan y agradecen a Dios. Cuando nace un niño, también alaban a Dios. Y si un niño muere, también alaban a Dios. Porque ellos decían que el niño estaba en la presencia del Salvador. O sea, como podemos ver, estos cristianos de los primeros siglos se gozaban en el Señor, tal como lo está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, donde Pablo dice, hey, gocémonos en el Señor siempre. Y aquí Pablo le estaba dando un tributo al gozo. Es un gozo extremo, difícil de comprender en medio
del sufrimiento que muchas veces el hombre natural no puede comprender, pero nosotros, los que estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos que esto es una realidad. Tú tienes que vivir esto, tú tienes que experimentar que el Espíritu Santo es el único que nos puede llenar el alma de alegría y de gozo en medio de tanta oposición. Gracias a Dios que vivimos en un tiempo distinto a los primeros siglos. Sin embargo, no le damos el valor a estos tiempos de libertad para nosotros predicar las buenas nuevas de salvación. Es una iglesia privilegiada estos tiempos. Pero fíjate que a pesar de que la primera iglesia estaba oprimida, perseguida, maltratada, sacrificada porque mataban a los que eran cristianos, ellos vivían un gozo permanente y eso es como una locura, pastor. Y sí, es una locura. Lo que pasa es que en nuestro razonamiento eso no cala. Solo cuando uno está lleno del Espíritu Santo puede entender esta circunstancia. Hay que analizar por qué las iglesias en estos tiempos modernos en nada se parecen a las iglesias de los primeros siglos. Ante cualquier situación adversa, fácilmente desmayamos ante pruebas pequeñas comparadas con la primera de la iglesia de los primeros siglos. Nos queremos morir. Da la impresión que aquel gozo de las primeras iglesias se sustentaba en una fe inquebrantable. ¿Sabes cuál era una diferencia? Que ellos tenían una fe inquebrantable, fuerte, una fe llena de esperanza, ¿ok? Ellos sabían que a un muerto, que ellos sabían que después de muerto iban a un lugar fuera de serie. Ellos sabían que el lugar donde habita Dios no puede entrar la tristeza, no se puede hallar el dolor y mucho menos la muerte. ¿Ya? Hoy las expectativas de la iglesia o de la vida son distintas. Las iglesias de hoy tienen más expectativa, más en lo temporal que en la eternidad. Nuestra fe, tristemente, depende de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? En la manera en que me traten, ahí depende mi fe. Si me tratan bien, estoy gozoso, alegre, pero si me tratan fuerte, entonces se me pierde la fe, se me pierde el gozo. Y no es así. El gozo de Dios no depende en cómo anda o cómo está mi entorno, independiente que el pesimismo esté rodeando mi vida. Óyeme, el gozo no depende en cómo están mis circunstancias. Aunque estés rodeado del pesimismo, aunque estés rodeado de oposiciones, el gozo de Dios no depende de eso. Por eso es importante analizar muchas cosas a medida que vayamos avanzando en esta enseñanza. Entonces, para mantener un gozo permanente es importante fortalecer la fe. Número uno, tienes que fortalecer la fe, pero una fe inquebrantable. Mantener el ánimo, óyeme, bien alto y tener a Cristo en el centro de mi vida. ¿Ok? ¿Por qué Dios nos manda el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Por qué? Bueno, porque son muchos factores. Pero Dios sabe que vivimos en un mundo lleno de injusticia. Y cuando hay injusticia, por obvias razones, a la mayoría de las personas se les daña su sentimiento, se les daña su corazón, dándole cabida al odio, a la venganza, a palabras maldicientes, en fin. Sabes, iglesia, que cuando una persona toma la decisión de amargarse la vida, cuando una persona toma la decisión de quejarse por todo, cuando una persona toma la decisión de echarle la culpa permanente a aquellas personas que han sido piedras de tropiezo, mira, esa persona sin darse cuenta se está perjudicando a ella misma. A veces pensamos que cuando hablamos mal de otros, ¿verdad? Nos estamos desahogando.
Nos estamos quitando ese peso de encima, pero no es así. Al contrario, estamos llenos de veneno por dentro. Nos estamos enfermando por dentro. Ahora, no estoy diciendo que el desprecio duele. Claro que duele. No estoy diciendo que la indiferencia de alguien nos molesta. Claro que nos molesta. A cualquiera le molesta. Pero no puedo andar toda la vida con esa cara larga y amargada. Recuerda que Dios nos dio un rostro y una sonrisa hacia los demás. Tremendo, ¿verdad? Entonces, de tu rostro depende cómo te observan los demás. O disfrutan estar contigo o deciden apartarse de tu vida. Porque hay gente que carga tanta amargura que por mucho que disimulen, se les ve la cara seca, una cara dura. Y es importante que todos los días le diga, Señor, transforma mi corazón, transforma mi rostro. Ayúdame a tener un gozo permanente, que mis emociones no dependan de de quién me saluda, quién no me saluda, quién me abraza, quién no me abraza, quién me regala un detalle, quién no. No, Señor, ya es el tiempo que yo tengo que madurar. Ya es el tiempo donde yo tengo que depender de ti. Enséñame a no depender de las circunstancias. Enséñame a madurar. Enséñame en que las cosas no me duelan, en que si me duelen, bueno, que sea algo pasajero y no permita que mis emociones se dañen. Esa es la manera en cómo tenemos que orar, tenemos que madurar, en pedirle permanentemente el gozo del Señor, ¿verdad? Entonces, no debemos demostrar, oye, nuestra cara agria, no la podemos demostrar. Mira, no demostremos esa cara agria delante de la gente, más bien búscate una persona sabia en consejo y si es necesario, llora sobre los hombros de esa persona, pero no lleves tu cara de amargura, de rabia, de odio delante de todos los demás. Pídele a Dios que te devuelva la alegría. Claro que Dios lo va a hacer. Dile a Dios que te devuelva la paz. Claro que Dios te la va a dar. Acuérdate que la paz sobrepasa todo entendimiento. Es que el gozo, mira, el gozo de Dios amarra. Es un amarre. Agarra todas estas cosas hermosas que hay en el corazón de Dios para nosotros los hijos. Entonces, dile a Dios que nos dé ese gozo maravilloso. Pablo no solo comprendía el dolor que se percibía en la iglesia tesalónica, porque en ellos había pérdida, había mucha pérdida, había pérdidas de vida. Y Pablo le decía, hey, por favor, mírenme, yo estoy preso, vivo perseguido, pero no pierdo el gozo de mi Señor. Y es allá donde el Señor nos quiere madurar. Es allá donde yo no puedo andar amargado porque no hay dinero, porque estoy enfermo. No, tengo que pedirle a Dios y decirle, Dios, hazme independiente de las circunstancias eternas que están afectando mi crecimiento en ti. Entonces, Pablo no solamente comprendía el dolor de la iglesia tesalónica, porque no solamente, sino la iglesia de Filipo, en la iglesia de los filipenses. Pablo también, en cada iglesia, Pablo percibía el dolor y él les inyectaba la palabra y le decía, hey, vamos, no nos vamos a desanimar. Esto se está poniendo difícil, nos están sacrificando, pero no nos vamos a desanimar. Y Pablo en Filipenses 4:4 le dice, no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino a la iglesia de Filipo, le dice, hey, alegraos en el Señor siempre. Vuelvo y les repito, alegrense en el Señor, imagina. Un hombre que tenía todo en contra, un hombre que no tenía escapatoria, un hombre que tenía gente que lo quería, pero más eran de los que lo odiaban. Claro, porque había enemigos del evangelio, había enemigos de Cristo. Y él sabía que su vida estaba colgada de un hilo, pero él no perdía esa pasión por las almas perdidas, para que el evangelio se extendiera. Para Pablo, su vida era algo secundario. Para él era lo más importante que el evangelio del Señor Jesucristo le estaba dando oportunidad a la gente para que se arrepintiera.
Entonces, es verdad que a veces hay que mostrarse fuerte en medio de tantas adversidades de la vida. Tenemos que hacer el esfuerzo de mantener una postura optimista, teniendo en la mente, este es el segundo punto, aparte de tener una fe inquebrantable, el segundo punto es importante tener una postura optimista. ¿Y cómo la puedo tener? Teniendo en mente versículos de la palabra que hayan sido o son o siguen siendo una bendición para mi vida. Tú tienes que llenarte de la palabra. La palabra que transmite esperanza, esperanza contra esperanza. Cada vez que se levante algo que te trate de robar el gozo, que te trate de robar la alegría, que te trate de robar la dignidad, aún sabes que a veces nosotros mismos nos cuestionamos, ay, es que no me gusta mi físico, es que no me gusta mi cuerpo, es que no me gusta que yo no soy tan inteligente, no soy tan sabio, no, y nosotros mismos a veces nos robamos el gozo, pero acuérdate que los versículos de la palabra no fueron escritos para que tú y yo nada más los leyéramos, no, fueron escritos para nosotros apropiarnos. Y cuando tú y yo nos apropiamos de estos versículos, la palabra hace el efecto. Tenemos que tener claro que la gente piensa que nada más para leer, no, la palabra hace su efecto dentro de nosotros. Cuando tú te sientes que la gente te está diciendo que estás envejeciendo, bueno, apropiate de Isaías 40. El Señor dice que nos rejuvenecerá como el águila. Cuando te sientas adolorido, que te duele todo, bueno, acuérdate del Salmo 103. El Señor se llevará toda mi dolencia. Cuando te sientas apretado económicamente, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te sientes de pelea con alguien o sientes que el enemigo te está haciendo la vida imposible, dile, Señor, entrego esa bendición para ti, ese enemigo te lo entrego porque tú dices, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, para todo, hay algo que contrarresta la adversidad y es la palabra. Primero la fe. No, ambas van pegadas, la fe y la palabra. Pero, óyeme, tenemos que tener una postura optimista frente a una vida dura. Ya, una vida dura. En el libro de Job hay un versículo que siempre me ha llamado la atención y me costaba entenderlo. Dice Job 5, versículo 22, dice, en medio de tus calamidades te reirás. Ese parafraseando en mis propias palabras, como dando a entender, en medio de tus calamidades, oye, en medio de tus calamidades te reirás. Yo no entendía, ¿cómo así? Yo no entendía en cómo en medio de las calamidades nos vamos a reír cuando vive tantas pruebas, lo que uno anda cabizbajo, ese es en el hombre natural, ¿verdad? Pero cuando tú a medida que vas creciendo en el Señor, en la palabra, en el conocimiento, en la llenura del Espíritu Santo, te das cuenta que ese versículo es real. Es más, me pasó algo curioso. Vinieron en las consejerías, a veces venía alguien cargado de muchos problemas, ¿verdad? Venían de capa caída y a veces hasta aburridos, ¿verdad? Y muchas veces escuchaba a la gente decir, pastor, me pasan tantas cosas malas que al final termino riéndome de ellas. Y me acordaba del versículo. Fíjate que llega un momento en que te tienen tan atrapadas las dificultades de la vida que ya tú al final te ríes, bueno, ¿y ahora qué más hace falta? Entonces, Job, porque a veces pensamos que reírse de las calamidades que Dios nos va a quitar todo. No. Es soportar, es fortalecer, es llenarnos, dejarnos penetrar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo penetre en el alma para nosotros no dejarnos oprimir de las circunstancias fuertes que nos están agobiando. ¿Ok? Entonces, solo el Espíritu Santo nos ayuda a reír por dentro. Solo el Espíritu Santo nos ayuda a reír por dentro en medio de tantas dificultades. Ahora, nos conviene reírnos. Nos conviene reírnos porque se activan 350 músculos en tu cara. Increíble. Se activan
350 músculos en tu cara, increíble. Con razón, Proverbios 15, versículo 13, dice, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Entonces, fíjate, es cuestión de educarnos espiritualmente, educar la mente, educar el pensamiento, educar nuestras acciones. No es fácil, pero cuando cada momento difícil que trata de robarte el gozo del Señor, hey, dice, no, Señor, tu palabra dice, yo creo en ese Dios poderoso. Mira, algunos se atreven a decir que cuando hay un corazón dolido y el espíritu deprimido, dice que se vienen ciertas enfermedades que se curan con la terapia de la risa. Fíjate, increíble, hay terapias, hay enfermedades que se pueden curar, dicen algunos, con la terapia de la risa. Por eso nos conviene estar gozoso el Espíritu Santo. A veces pensamos, sí, como seres humanos tenemos necesidades básicas, hay cosas que nos dan alegría, hay cosas que Dios te da de manera sorpresiva, pero esas cosas son momentáneas. El gozo no es momentáneo, el gozo es permanente. Nos conviene tener más el gozo del Espíritu Santo que todas las necesidades suplidas. Ambas cosas son interesantes, pero es interesante que primero busquemos el reino de los cielos. El reino de los cielos es tener el gozo. Una de las cosas es tener el gozo, el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, está comprobado que quien más ríe, más vive. Así que sonríe, aunque te cueste reír. Dile, Señor, ayúdame, por favor. Hace rato tengo la cara larga, hace rato tengo la cara deprimida, hace rato no tengo contentamiento en mi alma. Sé sincera, sé sincero con Dios. No me siento feliz en este estilo de vida que llevo, pero eso no depende, Señor, de las circunstancias. Eso depende de ti. Ayúdame. Acuérdate de que muchas veces eh, eh, delante del Señor Jesús se manifestaron expresiones de algunas personas, decir, Señor, no tengo fe, ayúdame, ayúdame incredulidad. Y el Señor tuvo compasión. ¿Cómo Dios no va a tener compasión contigo cuando hay tanta tristeza en tu vida? Cuando son los días más difíciles que los buenos. Es momento donde Dios va a revivir. Oye, Dios va a revivir tu espíritu. Dios va a revivir la esperanza, pero es por dentro. ¿Ok? Entonces, fíjate que hay cosas en la vida, eh, eh, digamos, que nos hacen sonreír, sobre todo cuando nos estamos divirtiendo sanamente. Pero ahí la risa solo es pasajera y la felicidad solo es de manera intermitente. ¿Ya? La verdadera felicidad se encuentra cuando estás en paz con Dios y por la obra de Jesús en la cruz a favor tuyo, eso te lleva a la vez a estar en paz consigo mismo y con tu prójimo. Eso se llama la verdadera felicidad. Cuando tú estás en paz contigo mismo, puedes estar en paz con otros. ¿Y por qué? Bueno, por la obra que hizo Jesús a través de la cruz, donde dio su vida y a la vez Él nos dio una herencia. Y esa herencia se llama la llenura del Espíritu Santo, del cual se encuentra el gozo. El gozo. Recibe gozo ahora. Donde quiera que estés, tú que me estás viendo, recibe el gozo del Espíritu Santo. Yo he visto gente en enfermedades difíciles con gozo. He visto gente casi muriéndose en la clínica y compartiendo de Cristo. He visto gente con los bolsillos vacíos y siguen amando al Señor. Ahora, quiero llevarte a algo más profundo para que puedas entender por qué el gozo solamente permanece en la iglesia y no en el mundo. Oye, mira, tenemos un privilegio. El gozo de Dios solo tiene derecho la iglesia, nosotros. El mundo no conoce el gozo del Espíritu Santo.
Ellos lo que convierten el gozo es un relajo, en un berrinche. Eso no es gozo, ¿verdad? Quien lo vive es quien lo goza. Eso no encaja ahí. Eso es algo que no le pertenece al mundo. Ellos confunden gozo con la alegría de la carne. No, el gozo es algo del espíritu. Es algo muy adentro, muy profundo, donde la ciencia médica no puede comprender, ¿verdad? Donde la ciencia de la salud no puede comprender. Entonces, el mundo, óyeme, el mundo interpreta la felicidad de una manera equivocada, ¿verdad? En cambio, Dios y la revelación de su palabra nos muestra de una manera distinta lo que es la verdadera felicidad. Fíjate que quiero terminar con una anécdota bien interesante. Había un profesor en los Estados Unidos, en una universidad, alzó un billete de $20 e hizo una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener este billete? ¿Verdad? Después de unos segundos, todo el mundo se quedó como que, ¿viste, profesor, por qué hace esa pregunta? Y nadie se atrevía a alzar la mano, pero después apareció uno y alzó el brazo, después apareció el otro y alzó el brazo, y así al final casi todo el curso quería el billete de $20, ¿verdad? Fueron alargando su mano. Luego el profesor arrugó el billete en sus manos y nuevamente hizo la misma pregunta. ¿Quién quiere este billete de $20? De la misma cantidad de manos volvieron a alzarla. Entonces el profesor se quedó, wow. Luego el profesor lanzó el billete arrugado al piso y saltó sobre el billete, brincó o saltó sobre el billete muchas veces. O sea, lo aplastó, arrugado y aplastado. Y el profesor se bajó, descendió y volvió y levantó. ¿Quién quiere este billete arrugado y pisoteado? Y tremendo. La gente volvió, los alumnos volvieron y alzaron el brazo. Entonces, ¿sabes qué hizo el profesor? Lanzó el billete al canasta de la basura, donde se mezcló con otros residuos bien fuertes y hizo la misma pregunta. ¿Quién de ustedes quiere un billete arrugado, pisoteado y sucio? Y todos volvieron a alzarnos la mano, increíble. Todos querían aquel billete. Entendieron que aunque el billete estaba siendo maltratado, arrugado, sucio, el billete no había perdido su valor. ¿Ok? El billete no estaba devaluado. Y esto nos enseña una gran lección en la vida. Por la manera en que algunos te maltratan, no podrás jamás, tú nunca jamás podrás perder tu valor. El valor que te dio tu creador, el valor que te dio el Mesías en la cruz. Nunca tu identidad está fundada en tu creador, tu identidad está fundada en Cristo, en Cristo. Vive mucha gente resentida, por eso Colombia es un país de mucha violencia, porque algunos nos han tocado, nos han pisoteado, nos han maltratado, pero óyeme, como hijo de Dios, tú como hija de Dios, nunca vas a perder tu valor como hija del Altísimo. Con mucha más razón no puedes perder el gozo que nos regaló el Señor. Amén. No importa la crisis que te sobrevengan, pero nada de eso puede devaluar el gozo permanente que Cristo dio por tu vida. Eres un hijo de Dios. Eres especial. Eres único. Naciste para ser libre de pecado.
inteligente, sabio. ¿Ok? Ha llegado el momento, oye, en que refuerces tu identidad. Ha llegado el momento en que refuerces tu identidad. Y sabes que cuando tú refuerzas tu identidad, entonces allí encontrarás el propósito de tu vida. Cuando Cristo cada día refuerce tu identidad, entonces ahí encuentras que por mucho, mira, cuando Jesucristo decía 70 veces tienes que perdonar a tu hermano. La única manera en que tú puedes perdonar a alguien, aparte del amor de Dios, es, incluido el perdón, por supuesto, es el gozo, el gozo. Por eso, cuando los discípulos eran golpeados por predicar de Cristo, ellos salían con gozo. Yo imagino que los enemigos decían, ¿y esto qué es? Esto en vez de salir heridos, maldiciéndonos, los que salen son alegres y cantando. Que eso es algo difícil, indecible, difícil de explicar. Jesús te ama. Jesús te ama y pagó un alto precio por ti. ¿Ok? Pagó un alto precio por ti. No vales, escucha lo que ojalá lo puedas anotar, no vales más por lo que hayas hecho. No vales menos por lo que te hayan hecho. Vales mucho por quien te ha hecho. Tremendo, tremendo. Te lo voy a repetir. Y ojalá te lo guardes en tu corazón. Te lo voy a repetir. No vales más por lo que hayas hecho. No vales menos por lo que te hayan hecho. Vales mucho por quien te ha hecho. ¿Quién te hizo? El Altísimo. El Rey de Reyes y Señor de Señores fue el que te hizo. ¿Ya? En conclusión. La felicidad no se encuentra, no, o sea, la felicidad se te ha escondido porque primero que todo tú estás buscando la felicidad de una manera equivocada, ¿verdad? Muchas veces queremos encontrar la felicidad en el trato de la gente. Muchas veces queremos encontrar la felicidad en lugares de privilegio, lugares de caché. Muchas veces queremos encontrarlo en la ropa, la marca de mi ropa. Queremos encontrar la felicidad, ¿verdad? De tener una vida material excelente. Queremos tener una vida material asegurada y que a mi familia no le pase nada. Ahí no se encuentra la felicidad. Eso ayuda, claro. ¿Quién no? Si esto fuera así, entonces no hubiera tanto divorcio, no hubiera tanto suicidio, no hubiera tanta apatía por la vida, ¿verdad? No había tanta indiferencia por el prójimo. Ni siquiera existiera la guerra, ni la violencia, ¿verdad? Ni la indiferencia, ni la desconfianza de los unos por los otros, mucho menos avaricia, mucho menos egoísmo, porque siempre hemos querido encontrar la felicidad en el lugar equivocado, ¿ya? Más bien la felicidad está dentro de ti, óyeme. La felicidad se gestiona dentro de ti cuando le das la importancia al Espíritu Santo. Y cuando tú le das la importancia al Espíritu Santo, entonces experimentas el gozo pleno de Dios. Yo quiero que tú tengas un gozo pleno de Dios. Y donde está Dios, no hace falta nada. La felicidad, tú como hijo de Dios, como la tienes que construir por dentro. Y no la construye nadie, la construyes tú mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo poner o exponer mis sentimientos a cómo me van, en cuántos me saludan, en cuántos me dan like, en cuántos me ven, en cuántos me aplauden, en cuántos no me aplauden, en cuántos se acuerdan el día de mi cumpleaños, que mi esposa o mi esposo no se acuerde el día de nuestro aniversario. Yo sé que hay cosas que dan tristeza, pero jamás me pueden robar el gozo del Espíritu Santo. Para nosotros no dejarnos enfriar, porque la Biblia dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará.
Cuando el amor de muchos se enfría, es porque no hay llenura del Espíritu Santo. Puedo ver la maldad que yo quiera, puedo ver la perversidad que yo quiera, pero jamás debo permitir que nadie me robe el gozo del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro objetivo, porque cuando tú tienes el gozo del Espíritu Santo, eres feliz. Te golpean, te ríes. No hace falta nada, te ríes. Si eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, eso no lo estoy inventando yo. Eso lo está diciendo Pablo en la carta tesalonicense, en la carta hacia los filipenses. No entendemos. Entonces, eso no hay que entenderlo, hay que experimentarlo. Y el día, cuando tú no dependas ya de la gente, cuando tú no dependas del qué dirán, cuando tú no dependes ya de la marca de tu ropa, cuando tú no dependes del perfume que tanto quieres y te amargas cuando no lo tienes, entonces ese día vas a sentir el peso de la vida menos fuerte. Nos cargamos, perdón la expresión, nos cargamos por tonterías, nos cargamos por cosas temporales. Pero acuérdate que la eternidad influye sobre lo temporal. Por eso el Señor nos da la mejor consejo en Mateo capítulo 6. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dentro del reino de Dios está incluido el gozo permanente. ¿Ya? El gozo permanente. Mira, Pablo era un hombre que experimentó el abandono, experimentó el rechazo, muchos lo abandonaron. Hermanitos en la fe lo abandonaron, lo dejaron solo. El mismo Jesucristo lo dejaron solo. Pero ellos nunca perdieron el objetivo. Siguieron, porque cuando tú pierdes el gozo y la vida te da apatía, tú te detienes o te devuelves o te deprimes y algunos hasta llegan a quitarse la vida. Es ahí donde tenemos que madurar. Es ahí donde Job, capítulo 5, dice, me reí en medio de las calamidades. Es una locura, claro, es una locura. Para el hombre natural esto es una locura. Porque el hombre natural depende. Mira, el hombre natural, el cristiano carnal depende de los sentimientos. Nosotros no. Por fe, todos nosotros dependemos del Espíritu Santo. Tú tienes que hacerte más amigo del Espíritu Santo. Tú tienes que experimentar el fuego del Espíritu Santo. Tú tienes que experimentar los dones del Espíritu Santo. Cuando tú experimentas eso, te llenas de osadía, de valentía, de gallardía, valga estas palabras parecidas, pero te llenas de gozo, te llenas de amor, te llenas de perdón, te llenas de comprensión, te llenas de tantas cosas. Esa es la fórmula de la felicidad. La fórmula la tienes tú por dentro, no la estés buscando por fuera. Ay, si llegara el hombre de mi vida, si llegara la muerte, si mis hijos fueran así, si mis hijos fueran asados. No. Todos esos desarreglos están alrededor de tu vida, óyeme, para que tú y yo nos desarrollemos en la oración, en la comunión, y podemos vencer con la llenura de Dios todo, todo. Y es verdad, Hebreo dice, es verdad que alguna prueba no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hay momentos, porque somos seres humanos y Dios hizo los sentimientos y nos van a golpear y nos va a doler, vamos a llorar, es normal, pero oye, todos los extremos son malos. Si esas lágrimas van a ser por meses, si esa tristeza va a ser por meses, estamos graves. Entonces, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. Y entre las debilidades está en que no nos dejemos atrapar de las emociones. O sea, no le demos demasiada fuerza a las emociones, démosle más bien fuerza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dile, ayúdame a vencer todos esos temores que hay en mi vida, todas esas inseguridades que hay en mi vida. Todo, tú eres el único que me puede transformar. Cuando tú le pides a Dios de esa manera, oye, con pasión, con ayuno, con lamento, con quebrantamiento, no solamente te va a llenar Dios de su gozo permanente, sino que las añadiduras te van a seguir donde quiera que estés,
porque Dios no se equivoca, Él es fiel a su palabra. Tú no puedes depender. El gozo no depende de las buenas noticias o malas noticias. El gozo depende de sí mismo. El poder de Dios, las emociones de Dios son intrínsecas. Y eso es lo que nos quiere enseñar Él. ¿Ya? Yo no voy a ser un pastor más feliz porque tenga multitudes. Ay, son 2,000, 3,000 almas. No, yo no puedo. La felicidad no está en las multitudes. La felicidad tampoco está en que seamos 30, 40, 50. No está la felicidad ahí. La felicidad no está en que Dios me use. No, 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 no. La felicidad dentro de mí. ¿Cómo miro yo la vida? Las cosas difíciles las miro como una enseñanza, y las cosas buenas lo miro como algo agregado a mi vida. Así de simple. Pero mi gozo, mi sueño debe ser el Espíritu Santo. Debe ser Él. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo sabía que a Jesús le venía una prueba difícil. El diablo lo iba a tentar. Y dice, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y quién lo fortaleció? El Espíritu Santo. El enemigo lo tentó, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Y muchas veces nosotros debemos de dejarnos llevar, no de la carne, no de mis emociones, debemos dejarnos llevar del Espíritu Santo. Cuando tú te dejas llevar de Él, te dicen de todo, bullying, esto, estás muy gorda, estás muy gordo, estás viejo, estás fea. Eso nada te puede robar la paz. Tú sabes que allá arriba te espera algo fuera de lo común. Amén. Entonces yo quiero que en esta mañana fría, especial, maravillosa, tú le digas gracias, Señor, porque al fin pude comprender que la felicidad existe, pero la estoy buscando de una manera equivocada. La felicidad yo la tengo que construir desde adentro, a través de tu gozo. Ayúdame a vivir esa experiencia como la vivió Pablo, como la vivieron los primeros cristianos de los primeros siglos, que no les importaba a que los leones se los comieran, los devoraran. Tenemos que tener, a veces yo le digo, Dios mío, ¿verdad? Que a veces uno necesita reforzar. A veces yo voy por una calle y veo 2 o 3 perros y se levantan y no me gusta, pero me toca, y a veces estoy como que a distancia de ellos porque ellos son territoriales, pero me acuerdo de los primeros cristianos con los leones, que con alegría, con gallardía decían, vengan, vengan, algunos decían, vengan, vengan, cómame, devórenme, y eran devorados por la fiera, impresionante. Y a veces uno con los benditos perros callejeros, está uno como que nos hace falta mucho, pero ahí vamos, y vamos a seguir creciendo en el gozo de Dios. Mira, te digo a ti, no te dejes robar el gozo de tu jefe, no te dejes robar el gozo de tu compañero. Alguien va a tener prueba esta semana, te va a venir una prueba difícil con alguien laboral, pero mira, no escuches los Senaquerib, no te dejes que esa amenaza te haga sentir pequeño, no. El Señor va a poner ese gozo contigo. Te van a sentir como que menos, pero no. Acuérdate que el que mora dentro de ti es más grande que el que está en el mundo. Acuérdate, léete, el Señor te manda a que te leas en la historia de Senaquerib con Ezequiel. Al final, todas esas palabras groseras, antipáticas, maldicientes de Senaquerib, al final él mismo se las tragó. Dios lo humilló. Si estás pasando un momento difícil con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, deja que Dios obre. No te dejes robar la paz que Dios te ha dado. Mira, dale valor a la paz. A veces no le damos más valor a lo que dice la gente y no le damos valor a la paz que el Señor nos dio. Guarda silencio y dile, Señor, te entrego a este personaje que quiere acabar con mi vida, pero tú no lo vas a permitir. Mira, el mismo Dios lo va a avergonzar. Y vas a ver, más adelante te van a pedir perdón por todo el daño. Hay alguien aquí que ha experimentado
daño tras daño. Pero oye, Dios promete que a partir de hoy vas a experimentar el gozo del Espíritu Santo. Es más, vas a cambiar mucho. Vas a tener algo, dice, pero yo no me conozco, porque es el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Ya? Cuando tú y yo como cristianos dependemos de la gente, todavía estamos inmaduros. Todavía somos personas inmaduras. Cuando tú y yo peleamos con la gente, cuando tú y yo demostramos orgullo a la gente, cuando tú y yo demostramos indiferencia, nos falta madurar, no somos felices. Pensamos a veces que con nuestro orgullo, con nuestro silencio, que con nuestra amargura, que con nuestra prepotencia, pensamos que le estamos haciendo mal a las personas. Somos nosotros los perjudicados. Es más, cuando tú permites la llenura del Espíritu Santo, el primer beneficiario eres tú. Y el gozo es tan fuerte que influye en los demás. Cuando tú tienes ese gozo de Dios, la gente te quiere abrazar. La gente no quiere que te vaya. Hey, quédate, vamos a seguir hablando. Ese es el Espíritu Santo. No creas que eres tú, es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en las iglesias a veces tienen al Espíritu Santo apartado en un rincón. No, es Él. Él es el que habita en medio de nosotros. Ojalá más adelante vamos a hacer un taller del Espíritu Santo, porque es importante que lo conozcan. Bueno, Padre, te damos gracias por esta lección hermosa. Gracias porque tú nos, verdad que hemos cambiado. Gracias por cambiarnos el chip, que la felicidad no es como yo pensaba, es como está escrita en la palabra. Y hay mucha gente, muchos expertos hablándonos de una felicidad totalmente errada. No, no es así. Es lo que dice tu palabra. Tu palabra es la que tiene la verdad. Y tu verdad es única, absoluta. El hombre jamás, el hombre por muy inteligente y sabio que sea, jamás podrás cambiar las leyes que tú has determinado en el universo. Yo te doy gracias. Y que estas personas hermosas, bellas, estas hijas, estos hijos bellos, estos príncipes, estas princesas tuyas que están aquí, que ellos reciban el gozo del Espíritu Santo y que de ahora en adelante ellos, aleluya, no van a depender. Ellos no van a depender del qué dirán, de cómo me he visto, que si estoy gorda, que si estoy gordo, que si estoy flaco, que estoy flaca. Así que gracias porque nos has enseñado en que hay que darle valor al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo pensaba que mi alegría dependía de la gente, del abandono de la gente. No, mi felicidad eres tú, mi gozo eres tú. Pablo experimentó muchas veces el rechazo, experimentó el abandono, pero él estaba agarrado de ti. Y es el éxito de la vida. El éxito de la vida es agarrarnos de ti. Como dijo Moisés, yo no entro a esa tierra prometida si tú no vas conmigo. Ay, Moisés no era tonto. Moisés sabía que si él iba sin Dios se iba a caer solito. Y a veces hay iglesias, cristianos en las iglesias que se caen solitos porque ellos creen que dependen de ellos mismos. Ellos quieren mostrar su diploma, ellos quieren demostrar su doctorado, su carro. No, no. Eso es algo, tenlo ahí como algo secundario. Muestra el gozo del Espíritu Santo, revélaselo a la gente, que la gente dice, yo quiero ser como tú, yo quiero ser así como tú. Así que gracias Dios por esta bendición, esta palabra, que yo sé que tu pueblo se lo va a transmitir a otro. Te doy gracias, que Dios los bendiga, gracias, y sé parte de esta bendición para seguir compartiendo la palabra a los perdidos. Gracias por este momento, Señor, por este día, y que en el nombre de Jesús tú los bendigas en el día de hoy. Gracias, en Cristo Jesús. Amén, amén.